Dios les bendiga. Qué bueno es volvernos a encontrar una vez más, poder tener este gran privilegio y poder estar nuevamente en la presencia del Señor. Y qué bueno es que usted también pueda sacar de su tiempo para poder dedicarle tiempo a Dios. El tiempo es lo más importante que Dios nos ha regalado y muchas veces nosotros no hacemos pues buen uso de ese tiempo que Él nos regala. Por eso, mi amado, en esta hermosa mañana quiero invitarte a que puedas tener ese espacio, puedes dedicar ese espacio tanto para ti como para Dios. Vamos a escudriñar en esta hermosa mañana, vamos a estar en el Salmo 138, versículo 8. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre soberano que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, te damos honra, alabanza y adoración en esta hermosa mañana por tu amor y tu bondad, porque nos permite, Señor, una vez más poder estar, Señor, con vida, con salud. Nos permite, Dios mío, poder estar, Señor, un tiempo delante de tu presencia y poder, Padre amado, estar atento a esa guianza, a esa dirección tuya. Pedimos que en esta mañana, Dios mío, tu Espíritu Santo pueda guiarnos, nos pueda enseñar, nos pueda instruir a toda verdad. Así como es ese consolador y que ese consolador siempre está dispuesto para instruirnos y recordarnos todas las cosas, le pedimos que en esta mañana pueda estar dispuesto para asesorarnos, para guiarnos a lo que tú quieres guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a escudriñar lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su hermosa palabra. Vemos que en este Salmo, el 138, versículo 8, nos dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es un tema que de pronto es muy mal interpretado muchas veces o mal conducido. La palabra nos enseña de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y hay una diferencia en el llamado y en los escogidos. Y vamos en esta mañana poder, a través de la palabra y a través de la alianza del Espíritu Santo, tener una visualización, una claridad de estos dos lados, o que es una cosa y que es otra, que es el llamado y cuál es el escogido, y el propósito de Dios. Y una de las cosas que el ser humano desconoce es cuál es el propósito de Dios en su vida. Usted y yo, mi amado hermano, no fuimos creados, no vinimos a este mundo sin propósito. Todos tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Pero usted y yo decidimos, Dios nos da esa libertad, ese libre albedrío, de decidir de qué forma queremos nosotros conducir o llevar a cabo ese propósito de Dios en nuestra vida. Por eso en esta mañana, mi amado, como nos dice este Salmo, el 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, la misericordia de Dios es para siempre. Nosotros somos las obras de sus manos. Y cuando nosotros entramos o entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, empezamos a dejarnos llevar, empezamos a dejarnos guiar, empezamos a dejarnos conducir por el Espíritu Santo que fue dejado por Jesús para que Él nos pueda direccionar y Él nos pueda enseñar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y uno de los grandes errores que está sucediendo hoy en día, y más que todo con la iglesia, con los ministros, con los obreros, con los, llámense, que estén en eminencia dentro del pueblo de Dios, es este punto. Porque hay muchas personas que están dentro del propósito de Dios, pero no han sabido todavía cuál es el propósito de Dios para con ellos en su vida.
Y de pronto en una parte, en un punto inicial, lo pueden entender, pero a medida que va pasando el tiempo, van desconociendo o se van desviando de ese propósito que Dios les ha encomendado. Y esto es un problema para el ser humano, sobre todo para el cristiano, porque cuando nosotros no somos conducidos correctamente, no somos guiados, no somos orientados a través del Espíritu Santo, con medio de este propósito que Dios tiene con nosotros, vamos a tener inconvenientes, vamos a tener dificultades en el propósito, y el propósito de Dios se va a ver atrasado en nuestra vida. Por eso, mi amado, es muy importante conocer el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Para qué fue usted creado? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer en este mundo? ¿Para qué fue que Dios me formó en el vientre de mi madre? ¿Para qué Dios me estableció en esta tierra? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi dirección? Tanto servicio para Dios como el servicio para la humanidad. Entonces, uno de los puntos a aclarar es que muchas veces muchas personas creen que el propósito es de ellos. Muchas personas desconocen que el propósito es de Dios. El propósito no es de ningún ser humano. Fíjese que la palabra bien lo dice: Jehová cumplirá su propósito, el propósito de Dios. Por eso, mi amado, cuando nosotros desconocemos o nos hacemos a un lado del propósito de Dios y queremos hacer nuestro propósito, o llámese voluntad o deseo, o lo que yo pienso o lo que yo creo que debo hacer, y me hago a un lado o hago a un lado el propósito de Dios, vamos a tener problemas y vamos a tener inconvenientes, tanto para nosotros como para las personas que nos van a estar rodeando, porque el plan de Dios hacia nosotros se va a ver distorsionado, y el enemigo va a aprovechar todas estas falencias, todas estas inconcordancias, para poder infiltrarse sigilosamente y causar estrago en el propósito de Dios. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo hombres llamados por Dios con un propósito poderoso, pero por descuido, por querer hacer de pronto como ellos pensaban, troncharon el propósito de Dios, o el propósito de Dios no terminó como Dios quería que terminara. Y esto es una de las cosas que está sucediendo hoy en día en la iglesia, que hay mucho propósito de Dios que está siendo retenido, que está siendo obstaculizado, porque el ser humano ha querido poner por encima su opinión, por encima del propósito de Dios. Y uno de esos ejemplos que podemos ver, lo vemos en la Biblia, y fue Sansón. Sansón, un hombre que fue escogido con un propósito. El propósito de Sansón fue para que salvara al pueblo de Israel, para que lo libertara. Pero en ese propósito que Dios tenía para Sansón, lo dotó de una fuerza sobrenatural, y una fuerza que venía a él cuando él estaba alineado al propósito que Dios le había dado. Cuando él mantenía esa santidad, esa guianza, el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y dice la palabra que le daba una fuerza sobrenatural que podía terminar con sus enemigos de la forma que él quisiera. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, mis amados, que cuando nosotros estamos apercibidos, cuando nosotros estamos conscientes de que no es nuestro propósito, sino el propósito de Dios, es el que tenemos que llevar, es el que tenemos que cuidar, y es el que tenemos nosotros que sacar adelante, Dios nos tiene una victoria asegurada. Dios nos tiene de victoria en victoria, así como mantuvo a Sansón. Pero fíjense que en los versículos finales de Sansón, demuestra que Sansón, dice la palabra, se puso a jugar con este propósito. Y una de las formas de jugar con este propósito fue con su mujer, con Dalila, y empezó a revelarle ciertas cosas que no debió revelarle. Muchas veces nosotros tenemos que ser muy prudentes en el propósito de Dios en nuestras vidas y no divulgarlo, porque el enemigo va a aprovecharse de estas cosas y va a tratar de tronchar el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay muchos ministerios que están estancados, hay muchos ministerios que están de pronto destruidos, que están decaídos, porque han querido torcer o han querido desviar el propósito de Dios y colocar el propósito de la persona, el propósito de aquella persona, como a él le parece, como ella quiere, como él quiere,
cómo Él desea, cómo Él piensa. Y esto nosotros no tenemos cabida de voluntad sobre el propósito de Dios. El propósito de Dios está sobre toda voluntad nuestra, está sobre todo propósito nuestro. Solamente somos el instrumento que Dios ha escogido, que Dios ha tomado para cumplir su propósito. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora podemos saber que es un propósito. Un propósito, o el propósito de Dios, vamos a ser más específicos, es una misión, es un proyecto. Dios me toma a mí, me llama a mí y me entrega un proyecto que Él quiere que sea ejecutado aquí en la tierra. Cuando yo sé de qué se trata el proyecto, yo tengo que caminar conforme al proyecto que Dios me ha establecido, el proyecto que Dios me ha dado. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador que está aquí en la tierra, Él me va orientando y me va dando las pautas a medida que yo voy dejándome guiar y dejándome llevar por ese propósito de Dios. No es el propósito mío. Por eso hay tanto fracasado, por eso hay tantos problemas y por eso hay tanto propósito que ha quedado a media, porque han querido cambiar el propósito de Dios por el propósito del hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces una de las garantías que nos enseña la palabra en este salmo, cuando el rey David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Mire esa promesa que tenemos tan poderosa, que siempre la misericordia de Dios va a estar de nuestro lado, siempre la vamos a tener dispuesta, siempre la vamos a tener allí, a nuestra disposición para el momento exacto que la necesitamos. No desampares la obra de tus manos. ¿La obra de quién es? De las manos de Dios, no es nuestra. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy selectivos a la hora de estar en un propósito que Dios ha entregado en nuestras manos. Porque muchas veces, inconscientemente o conscientemente, podemos dañar el propósito de Dios por querer proponer nuestras ideas, proponer nuestros conceptos, proponer nuestro querer. Y cuando nosotros queremos intervenir en el propósito de Dios, lo vamos a querer dañar. Podemos tomar otro ejemplo, después el de Sansón. Fíjese cómo terminó Sansón. Terminó ciego y terminó siendo el hazmerreír de los filisteos por ponerse a jugar con el propósito que Dios le había entregado. Otro propósito que estuvo a punto de dañarse fue cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, que le iba a dar una descendencia. Abraham creyó, la mujer no creyó. Y por no creer al propósito de Dios, quiso ayudar. Y como vio que se estaba tardando tanto esta promesa, quiso poner un poco de su parte. Bueno, Abraham, nosotros estamos viejos, ese hijo no va a llegar, así que toma una de mis criadas y tengo un hijo y ese va a ser el heredero. Y esto causó problemas en la convivencia de ellos, porque más adelante, si usted se lee esa palabra, vemos cómo la llegada de este niño, de este joven, y la convivencia ya de la criada y con ellos ahí, les trajo inconvenientes y Abraham tuvo que echarlos de su parentela, de su casa. Entonces vemos cómo nosotros mismos, mis amados, podemos dañar, podemos estorbar el propósito de Dios en nosotros. Cuando nosotros queremos intervenir y queremos añadirle de nuestras ideas, de nuestro propósito al propósito de Dios. El propósito de Dios no necesita que nosotros le añadamos nada porque Él viene completo. El propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros es un propósito, es un plan que ya viene diseñado completo desde el principio hasta el final. Y vamos a pasar a otra cita. Vamos a pasar a Romanos, el libro de Romanos 8:28. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a pasar a Romanos 8:28, a ver qué nos habla el Señor con respecto al propósito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:28, vea lo que nos dice. Y sabemos
que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos nuevamente, y aquí podemos enfatizar, entre el llamado y los escogidos. La palabra nos dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Llamado toda la sociedad, toda la humanidad, toda la raza humana está llamada a los pies de Cristo. Pero no todos son escogidos. Los escogidos son aquellos para el cual Dios los escoge para un propósito específico en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay mucha gente que se mete dentro de la escogencia sin ser escogido. Y este es otro punto donde vemos ministerio fracasado, algunos por querer intervenir en el propósito de Dios y otros porque se quieren incluir sin tener la escogencia. No todo el mundo es escogido. La palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y los escogidos, ¿por qué son pocos? Porque no muchos son los que pueden o saben llevar el mensaje de la palabra o van a resistir lo que el enemigo va a traer a sus vidas para mantenerse firme llevando el mensaje de la palabra. Entonces aquí en Romanos dice que, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire que a veces citamos esta palabra y se la decimos a cualquiera persona. No te preocupes, le decimos a los cristianos hermanos, no te preocupes, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero fíjese que aquí nos dice que es exclusivamente a quienes. Dice, nos ayuda bien, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es a todo el mundo, son a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Es que nos ayudan todas las cosas a bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un llamado, tenemos una escogencia, por muy mal la situación que estemos viviendo, esa situación adversa, ese problema, esa adversidad que estamos viviendo, Dios la va a traer a bien. ¿Por qué? Porque es conforme a su llamado, conforme a su propósito, no es al propósito mío. Entonces allí se cumple esta palabra, que cuando nosotros estamos pasando estas dificultades, estamos pasando estos problemas, estamos pasando tantas adversidades, tantos ataques, nos podemos sentir tranquilos, nos podemos sentir que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado, podemos sentir una convicción y una seguridad de que Cristo está respaldando ese llamamiento que Él nos hizo y que el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, Él es nuestro consolador y Él está todos los días a nuestro lado, en las buenas y en las malas, para decirnos, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo todos los días. Por eso, mi amado, en esta mañana quiero que podamos entender lo importante que es el propósito de Dios en tu vida, en nuestras vidas. ¿Has entendido? ¿Le has preguntado a Dios cuál es el propósito de Dios en tu vida? O por el contrario, no sabes, o estás de pronto equivocadamente batallando, luchando en un propósito que tú no conoces, en un propósito en el cual no es tuyo, en un propósito en el cual no te han llamado o no has sido escogido. Es el momento para que tú puedas reflexionar y a través de la palabra puedas entender y puedas recurrir al Espíritu Santo y Él te pueda guiar y a decirte cuál es el propósito que Dios tiene para contigo en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor en su palabra también dice que a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores y sucesivamente. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra que no todos tenemos el mismo llamado, que no todos tenemos la misma escogencia. Tenemos diferentes puntos, diferentes llamamientos, diferentes calificativos de Dios. Por eso tenemos que tener muy en claro cuál es el área donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos va a utilizar,
Nosotros tenemos la capacidad de poder entender y poder desarrollar a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos ha llamado a que desarrollemos. No estemos de pronto perdiendo fuerza y perdiendo el tiempo desarrollando algo donde Dios no nos ha llamado, donde Dios de pronto no nos ha colocado para ejercer allí. Hay unas áreas donde nosotros somos específicos, donde Dios nos va a colocar, donde Dios nos tiene ya equipado para que nosotros podamos ejercer y podamos ser de utilidad tanto para Dios como para la sociedad. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos los hermanos. Mira lo importante de esto. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Dios nos conoció a nosotros desde antes de nacer. Por eso en el libro de Jeremías dice: desde el vientre de tu madre te conocí, te escogí y te puse nombre. Dios nos colocó en el vientre de nuestra madre sin que nosotros lo conociéramos, sin que lo viéramos. Pero el mundo nos apartó, el mundo nos absorbió y nos mantuvo en un largo tiempo apartado del propósito de Dios. Pero en esta mañana, mi amado hermano, en esta mañana, la palabra que es viva y que es eficaz nos enseña que todavía hay tiempo para regresar a ese propósito, que todavía hay tiempo para acercarnos a lo que Dios ha determinado, a lo que Dios predestinó, una predestinación desde mucho antes de nosotros nacer. Ya Dios tenía un plan, tenía un proyecto para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es el proyecto que tiene Dios contigo, no sé cuál es el propósito que Dios tiene contigo, pero lo que sí te digo es algo, que apenas tú entiendas o te acerques a Dios, Dios te va a utilizar. Apenas tú le preguntes al Espíritu Santo cuál es el propósito de Dios en tu vida, tenlo por seguro que Él te lo va a revelar. Y en esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que de pronto están divagando en el Evangelio, que están en el Evangelio pero no han entendido, no han podido saber cuál es su ubicación. De pronto hoy están en una área, mañana están en otra y han estado en varias áreas, pero en ninguna de esas áreas han podido dar fruto. En esta mañana yo te invito a que recurras al que siempre está con nosotros, al Espíritu Santo, a ese que el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador, y ese consolador está a tu lado y está a mi lado. Padre soberano que estás en los cielos, te alabo y te bendigo en esta hermosa mañana, Señor, dándote la gloria, dándote la honra y la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque en tu amor, Señor, nos encontramos, en tu predestinación nos escogiste, Señor, con un propósito, Padre amado. El propósito mío, Padre amado, el propósito que tú has colocado en mí, que es predicar tu palabra, que es enseñar a la humanidad que hay esperanza, que hay todavía, Señor, esperanza para aquel que tiene vida en este mundo, que el que se acerca a Cristo, que el que se acerca a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, puede tener vida y vida en abundancia. Oh Padre amado, en esta mañana yo coloco a cada hermano, a cada amigo, a cada persona, Señor, que puede estar viendo este video, Dios mío, que ha escuchado esta palabra, que si de pronto no tenía una visión, no tenía una claridad de cuál es su propósito, cuál es el propósito tuyo en su vida, Dios mío, que hoy pueda preguntarte, que hoy pueda, Dios mío, acercarse a través del Espíritu Santo y tú le puedas revelar, Señor, cuál es ese propósito que tú tienes para con ellos. Oh Dios mío, no sé qué propósito tengas, con unos como cantantes, otros como evangelistas, otros como pastores, otros como predicadores, otros como para servir en la iglesia, para ungir, para llevar cualquier situación en la iglesia, para poder ayudar. Hay diferentes áreas de trabajo en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que somos muchos miembros, pero que todos esos miembros trabajamos para un mismo cuerpo. Alabado sea el nombre de Jesús. Te invito a que hagas esta oración también, si no te has
reconciliado si no te has acercado al Señor. Señor Jesús, repite, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirme escucharla. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me recibas como tu Hijo y te acepto como mi suficiente Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y que lo borres del libro de la muerte y que nunca jamás sea borrado del libro de la vida. Gracias, Señor. Atiende, Padre amado, a este pueblo que está desenfrenado. Atiende, Señor, a esta humanidad que no tiene esperanza. Atiende, Dios mío, a tantas personas, Señor, que con esta situación, que con esta pandemia que ha venido al mundo, están, Señor, descarriados, están sin esperanza. Aún tu mismo pueblo, Señor, ha perdido la brújula porque se ha enfocado en lo que está sucediendo en el mundo y se ha olvidado que tenemos un Dios todopoderoso. Por eso, Dios mío, todas estas cosas que están viniendo, te damos gracias, te damos gloria, porque sabemos que es cumplimiento de tu palabra, porque sabemos, Señor, que mientras al mundo le está sucediendo cosas adversas, a los que te amamos, Señor, y a los que fuimos llamados conforme a tu propósito, todas estas cosas nos ayudarán para bien. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios sane a todos los enfermos en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo. Amén y amén.